Buenas noches a todas y todos. Espero que todos se encuentren bien. Acabo de comunicarme con su coordinador de curso. Quiero expresar, y bueno, como esto se graba, quiero dejarlo además como constancia, que espero que ustedes estén viendo los videos, porque veo una asistencia mínima en lo que es este curso. Es con el único curso que me pasa específicamente esto. Y debo exteriorizar mi preocupación con ustedes, los que están asistentes. De todas maneras, yo estoy avanzando de manera normal. Espero que estén viendo, los videos. Voy a empezar a colocar ya todas las semanas foros y voy a empezar a hacer talleres. Los días martes ya no van a tener avance. Entonces, yo les alerto este tema porque me preocupa de verdad a mí, considerando que este horario pues fue solicitado por ustedes, ¿no? Entonces, y respetando incluso los horarios de clase que teníamos. De todas maneras, por favor, espero que ustedes estén cumpliendo con los trabajos, estén entregando todo lo que tienen que entregar, porque no quisiera que se perjudiquen esta materia, ¿listo? Yo sé que es una materia con una carga horaria mínima, pero bueno, tampoco es complicada y es importante en lo que viene específicamente. Ok, la clase anterior habíamos comentado o habíamos empezado con el tema de lo que es la especialización y diferentes modalidades asociadas específicamente a lo que es pues la organización como tal. Entonces hoy me voy a permitir avanzar sobre lo que son los modelos de organización y a su vez justamente unos formatos de organigrama que que se conocen dentro de lo que es la teoría administrativa. Yo me voy a proponer terminar este tema o en la clase de hoy día. Por favor, les pido a ustedes que si se termina la sesión, vuelvan a entrar con el mismo usuario y la misma contraseña, y vamos a avanzar hasta las 9:10, de forma tal que ustedes todo este tema ya lo tengan en su materia, en su aula virtual, perdón, y en la materia en lo que es el canal de YouTube, ¿ya? Entonces vamos a proseguir en función de lo que es el tema 2 y vamos a exponer lo que son los modelos de la organización como tal. Entonces, hay diferentes tipos de modelos de organización. Hay algunas, y es importante que nosotros identifiquemos o al menos conozcamos estas, porque estas nos pueden ayudar a nosotros a gestionar el trabajo, a identificar las responsabilidades e incluso justamente identificar el poder, la autoridad, por ejemplo, que se tienen al interior específicamente. La común, la más conocida, tiene que ver con lo que es la lineal o militar, que específicamente esta se concentra en una instancia que es una máxima instancia generalmente, y es la que principalmente toma decisiones como tal. Y es a partir de esta persona que comienza a delegar justamente
autoridad, y lo mismo ocurre en estas otras personas que están bajo su dependencia como tal, o las otras que están bajo su dependencia como tal. Entonces, esta persona le da la responsabilidad, la autoridad a esta, y esta hace lo mismo exactamente en función a esto. Entonces, es fundamental que ustedes conozcan esta, que es, como digo, la más conocida y que se denomina lineal o militar, porque se da justamente en este tipo de organización militar, se emerge a partir de esta lógica, y se denomina lineal porque, si ustedes se dan cuenta, en función de la comprensión que se tiene, la autoridad y la dependencia es en función a la línea que los une los diferentes recuadros del organigrama. Esto se denomina lineal, ¿no? Luego tenemos la línea funcional, ¿ok? Y es también otra de las más conocidas, y es más que ustedes se permiten, por ejemplo, estudiar un conjunto de teoría o bibliografía, es la que más existe. ¿Y qué implica esta? Pues que tengamos la posibilidad de agrupar en función a un conjunto de funciones administrativas comúnmente conocidas, por ejemplo, como ser en el tema de lo que es producción. Habrá otra que es en función a finanzas, y que ellas tienen una misma dependencia en lo que es la perspectiva, pues, de la gerencia general. Entonces, acá lo que se da es que nosotros nos estructuramos, organizamos a partir de funciones necesariamente que tienen que ver con actividades comunes entre ellas. Por ejemplo, acá específicamente está referida a lo que es la función de la producción como tal, ¿ya? Y generalmente sean lo que es, como le digo, producción, producción, mercadotecnia, talento humano, finanzas o sistemas, otros como tal. Acá presentamos solamente el tema de lo que es el área de producción específicamente. ¿Qué implica esto? Que desde la lectura que debemos tener específicamente en función a lo que es el organigrama, esta persona tiene una dependencia lineal, y estas tres tienen una dependencia lineal con el eje de producción con el ¿no? Entonces, es lineal por esa perspectiva, pero es funcional porque todo lo inherente a la función de producción tiene que decidirlo este conjunto de personas. A eso se le denomina línea función. Tenemos de la perspectiva de lo que es el staff, y cuando hablamos de lo que es el staff, significa ese tipo de estructura que contiene específicamente un conjunto de personas o una instancia organizacional que le permite dar asesoramiento en función a las necesidades que tenga la organización. Entonces, aquí estamos hablando que la organización staff lo que hace es que existe esta instancia o un conjunto de personas o una persona que no tiene ningún poder sobre los niveles que están por debajo de ella, sino solamente su función es consultiva, o sea, asesora, da opinión, recomienda a esta instancia, que es la dirección general en este caso específico, pero no tiene autoridad, no tiene poder ni sobre él ni sobre las otras instancias específicamente, ¿no? Entonces, solamente esa es la característica práctica. Por comités, justamente, y comité significa asignar temporalmente a un conjunto de funciones, a un conjunto de personas que, dependiendo de su perfil profesional, de su experiencia, de la necesidad o la posibilidad que muchas veces no se necesita, perdón, no se tiene personal que se esté dedicando exclusivamente a un tema que es de importancia para la empresa, pues lo que se hace es crearse una instancia, que en este caso es esta que está al lado inferior del organigrama, y que lo que hace es pues ayudar al tema a lo que es la función de la producción o la gerencia de producción como tal. Aquí hay un conjunto de personas que pueden ser dependientes del área de producción, reclutamiento, mercadotecnia, por operaciones, y que se les asigna una responsabilidad que a partir de un determinado tiempo, pues ellos tengan la posibilidad, por ejemplo, de dar asistencia técnica, orientación, staff, o bien incluso, pues, hacer trabajos concretos para que ellos puedan orientar o ayudar a la función de producción. Entonces, estos son de manera temporal, ¿estamos claros? Y hay diferentes tipos. O sea, aquí les presento unos que son de directivos, ejecutivos de vigilancia, consultivos, o inclusive pueden hacer comités de coordinación, etcétera.
pero este comité no tiene autoridad sobre esta instancia ni sobre ninguna instancia como tal, sino justamente se le asigna una responsabilidad temporal y una vez que la cumple, este comité deja de funcionar específicamente. La multidivisional y esta que implica en términos concretos es que se da específicamente cuando las empresas o las corporaciones son bastante grandes y que a partir de el volumen o la complejidad de esta, pues se dividen a partir de lo que son las diferencias líneas de productos en función a esto. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una empresa que tiene una presencia latinoamericana y a partir de ello se dividen en otras tres divisiones como tal, ¿no? Luego tenemos el tema de lo que es el holding, y el holding implica básicamente es la posibilidad de que una sociedad o que se constituya una sociedad que está compuesta por diferentes empresas o diferentes funciones de manera incluso en muchos casos temporal y que es importante estas porque muchas veces la expertise de esta hace que tenga también una participación de mayor importancia en, por ejemplo, niveles de rentabilidad. Pues pueden haber, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, 3 empresas consultoras o 3 empresas constructoras que a partir de esto, por el tamaño de una obra, suman entre ellas sus esfuerzos para atender adecuadamente, ¿no? O puede ser un servicio de consultoría que a partir de la complejidad de esta, también 3 empresas constructoras comienzan a trabajar para atender adecuadamente, ¿no? Tenemos la matricial, que también habíamos visto en la anterior clase, y la matricial o por proyecto se denomina, y este es otro modelo de organización, y que implica específicamente que muchas veces las organizaciones o las empresas tienen un conjunto de proyectos. Miren acá a su lado izquierdo del organigrama que les estoy mostrando, tienen, por ejemplo, estos 3 tipos de proyectos. Los proyectos no son del tamaño suficiente o no son tan complejos o no son muy grandes, y lo que se hace es que las funciones, por ejemplo, en este caso de marketing, finanzas, producción y gerencia de talento humano, pues las hacen las gerencias que generalmente son parte de la empresa específicamente. Y estas funciones que se necesitan en estos proyectos las realizan estas gerencias como tal, ¿listo? Una vez que el proyecto se cierra y estas gerencias dejan de dar ese apoyo específicamente a este tipo de proyectos como tal. Uno de los inconvenientes, como le comentaba en la anterior oportunidad, es que muchas veces las personas que son parte de este proyecto pues tienen 2 jefes, ¿no? Muchas veces estos gerentes y el propio presidente, perdón, el propio coordinador o director o coordinador del proyecto como tal, ¿no? Pueden tener específicamente estas otras alternativas a partir de lo que es el tamaño, que puede ser transnacional o globales, que pueden tener divisiones internacionales, a partir, por ejemplo, pueden ser Latinoamérica, Norteamérica, Centroamérica, Asia, a partir de lo que es la lógica de sucursales internacionales, pues, por ejemplo, Bolivia tiene presencia en el mercado peruano y ahí tiene una sucursal internacional. Pueden tener estructuras mixtas a partir de, por ejemplo, de empresas que pueden tener una posibilidad de tener participación de una empresa extranjera y luego una participación nacional, como un ejemplo específicamente, ¿no? Entonces, estos vienen a ser los modelos de organización específicamente que se cuenta y se tienen. Espero que ustedes lo hayan podido entender o internalizar, porque en función a esto y lo que hemos avanzado en la anterior clase, me voy a permitir hacer un foro para que usted nos responda. Ahora vamos a avanzar el tipo de lo que son organigramas. Y cuando estamos hablando de lo que son los organigramas, vamos a empezar específicamente explicando a qué nos referimos. Cuando estamos hablando del organigrama, estamos hablando de lo que es una representación gráfica de manera simplificada, de manera ejecutiva, de manera sencilla y fácil, pues nos permite a nosotros mostrar cuál es la estructura formal que tiene una empresa o una organización como tal. Entonces, la gráfica de cómo está compuesta las diferentes instancias organizacionales de una empresa o organización que tienen que ver con lo que es la estructura formal, se denomina organigrama como tal.
¿Listo? Tenemos diferentes tipos. Tenemos diferentes tipos y esta parte del tema pues está focalizada en explicarles a ustedes los diferentes tipos que vamos a tener específicamente en función a la biografía con la que se cuenta. ¿Ya? ¿Cuáles son los aspectos importantes para destacar algunos de ellos? Es que nos permite con facilidad entender cómo está estructurada la organización en términos generales. Permite que las personas nuevas, por ejemplo, entiendan cómo está constituida la empresa como tal. Facilita la comprensión de lo que hacen específicamente las diferentes instancias. Viene a ser el documento formal, si ustedes quieren, para que uno entienda cómo se desarrolla la empresa, nos permite o facilita el análisis y nos facilita, por ejemplo, entender de qué tipo somos parte, quién es nuestro jefe y básicamente con quién tenemos que relacionarnos en el interior de la empresa como tal. ¿Qué es lo negativo? Si ustedes quieren, por ejemplo, el que no muestra absolutamente todo, muchas veces son estáticos, por lo tanto, algunos cambios, adaptaciones se pueden estar realizando al interior del diagrama, pero no se traducen en la gráfica como tal. Es fundamental, por ejemplo, que se tenga que tener un conocimiento mínimo para entender específicamente este aspecto como tal, ¿no? Y un aspecto que siempre lo van a encontrar en la bibliografía, es que no refleja, por ejemplo, la organización informal, ¿no? ¿Cuál es la organización informal? Este conjunto de personas que, si bien no son parte de la estructura, que conforman grupos de personas por afinidad al interior de la empresa y que, pueden incluso tener alguna influencia significativa en la organización como tal. Por ejemplo, si tenemos un grupo un grupo de personas que les gusta hacer algún tipo de actividad extralaboral, incluso en el trabajo mismo, pues a eso se denomina, por ejemplo, una organización informal. Se los clasifica desde tres perspectivas. Vamos a explicar cada una de estas. Uno que son por su uso, que podemos utilizar organigramas por su uso y pueden ser o general, de manera completa o detallado, por su contenido, que pueden ser estructurales, funciones o de cargos, ¿ya? Y por su forma, que uno tiene que leerlos, interpretarlos o entenderlos, que pueden ser lineal, vertical, horizontal, o circular, semicircular y escalar. Ahorita vamos a explicar cada uno de estos, no se preocupen. Vamos a empezar por los organigramas primero según su uso, ¿ok? Esta primera clasificación ustedes la van a encontrar siempre en el título, en el encabezado de la diapositiva. Y en el lado izquierdo van a encontrar justamente dentro de lo que es el uso, específicamente qué tipo de organigrama nos estamos refiriendo. Por esa intención es fundamental. Entonces, según su uso, pues este organigrama es general, donde nos permitimos identificar solamente las instancias más importantes, por ejemplo, que tiene la empresa específicamente, como ser el directorio, la asamblea y la gerencia general y las otras gerencias, y pueden haber otras instancias por debajo o bien de staff acá, pero este es lo más importante y no se presenta nada más. Podemos tener de manera mucho más detallado, miren el mismo organigrama que hemos presentado en la diapositiva anterior, pues si acá, mire, tenemos la posibilidad de identificar al interior de las gerencias, por ejemplo, el conjunto de jefaturas o unidades que son parte de lo que son las gerencias, ¿no? Entonces, acá el detallado significa que no falte ninguna instancia organizacional dependiente de la empresa. En este caso, son todas las instancias organizacionales que tiene la empresa. Por eso se denomina detallado. Según su contenido, por ejemplo, tenemos justamente esta lógica que puede ser estructural. Ténganse la posibilidad de ustedes identificar, y aquí me permito orientar, cuando tenemos la posibilidad muchas veces de tener alguna línea segmentada como esta, significa necesariamente que estas instancias organizacionales cumplen una función necesariamente de staff o de asesoramiento. ¿Estamos claros? Y necesariamente la lectura es: estas instancias son de asesoramiento o staff a esta instancia como tal. Lo mismo ocurre acá con lo que es la sugerencia, ¿no? Entonces acá tenemos el conjunto de las otras instancias
que son dependencia de la, perdón, de la gerencia general. Tenemos, según su contenido, por favor, siempre lean acá según su contenido el tema de funciones. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Presentamos, por ejemplo, las diferentes instancias organizacionales y en función a ellas presentamos específicamente las funciones más importantes o todas las funciones que tienen cada una de estas instancias como tal. Entonces, como ustedes verán, es según su contenido, o sea, lo que contiene cada uno de estos recuadros, se habla de funciones porque las instancias organizacionales se permiten, por ejemplo, mostrar las funciones que cumplen al interior de la empresa como tal. Entonces, este es un ejemplo de organigrama según su contenido por funciones, ¿no? Por cargos, ¿qué es lo que se permite acá? Tomando en cuenta el mismo ejemplo anterior, tenemos la posibilidad de presentar el cargo del cual depende y el número de personas o profesionales que dependen de este cargo y que son todos hacen el equipo de trabajo a la instancia que estudia lo que es catastro. Lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces, aquí lo que se hace es, nos permite pues entender cuántas personas trabajan en las diferentes instancias que conforman la empresa como tal. Pasaremos a lo que son según su forma, y según su forma pueden ser lineal, que tienen esta representación de esta manera, que ustedes pueden ver la posibilidad de sentirse, no sé, más cómodos o no. La lineal justamente tiene esta posibilidad de presentarlos siempre, al igual de no tiene recuadros, como ustedes esperan ver, pero la lectura que se tiene acá es que si existen líneas segmentadas o instancias con líneas segmentadas, pues estas cumplen la función de lo que es el staff como tal. Según su forma, el tema de vertical, pues tiene la misma lógica que el anterior, sin embargo lo que hacemos acá es tener la posibilidad de identificar el conjunto de recuadros. Es fundamental que los organigramas siempre tengan el mismo tamaño de los recuadros, las instancias que tengan los mismos niveles, pues estén a la misma altura. Por ejemplo, esto nos dice que todas las instancias tienen la misma importancia, el mismo poder de autoridad y que a su vez tiene la posibilidad de comprender el conjunto de unidades. Acá también estas unidades tienen que tener el mismo nivel porque tienen el mismo nivel jerárquico como tal. En cambio, es este conjunto de instancias, la lectura es que estas no están por encima de estas gerencias, sino justamente que brindan generalmente asistencia, soporte técnico, asesoría o bien cumplen una función estratégica de apoyo pues a lo que es la gerencia general, ¿no? Entonces estas instancias organizacionales apoyan y ayudan a la gerencia general, pero no significa que están por encima de esta. ¿Por qué se denomina vertical? Porque la lectura o la comprensión del organigrama es de arriba hacia abajo. Entonces, esta es la máxima instancia. Como habíamos dicho, este conjunto de instancias no tienen más que la función de apoyar o cumplir una función estratégica de apoyo a la gerencia general. Esta es la máxima gerencia, seguimos la línea y luego estas son las instancias en segundo nivel y seguimos la línea y tenemos la posibilidad de que estas 4 instancias, como ustedes pueden ver, sigan la línea. No es que esta esté en menor jerarquía que esta, ¿no? No tenemos esa posibilidad. Entonces, la lectura es primer nivel, segundo nivel y tercer nivel jerárquico como tal. La lectura es de arriba hacia abajo, por eso se denomina vertical. Tenemos lo que es la horizontal, y la horizontal también es así, según su forma, y es horizontal porque la lectura se hace de izquierda a derecha. ¿Estamos claros? Entonces, tenemos aquí la gerencia de grandes contribuyentes. Siempre las líneas segmentadas implican que son staff para esta gerencia como tal, ¿no es cierto? Estas no están por encima de esta y la lectura es: esta gerencia tiene este conjunto de funciones de staff, asesoramiento o que le ayudan a cumplir una función estratégica, pero a su vez esta instancia tiene como dependientes estas otras 3 instancias como tal que tienen el mismo nivel jerárquico. La circular, justamente la circular también es otra según su forma de presentación, y la circular se tiene una lectura del centro hacia afuera. ¿Y cuál es la lectura como tal? En este caso, la gerencia general es la máxima instancia y a su vez de la gerencia general dependen 5 gerencias, son estas 5 gerencias como tal,
Pero esta gerencia, por ejemplo, tiene 3 unidades que son dependientes de ellas, que vienen a ser estos otros 3. Y esta gerencia, estos otros 4. Entonces, la lectura de la circular es del centro hacia afuera, siguiendo justamente estas líneas para entender la comprensión de cómo están compuestas las diferentes instancias y cómo estas instancias a su vez tienen como dependencia otras instancias o unidades. La semicircular tiene la misma lógica que la circular como tal. La lectura es siempre del nodo central hacia afuera, y en este caso se entiende que la gerencia general, que es el centro o el nodo central, está compuesta por 3 gerencias, y siguiendo la línea se entiende que esta gerencia como tal pues tiene como dependencia estas otras 2 instancias como tal. Entonces, esta línea se comienza a desagregar a medida que tenga los diferentes niveles jerárquicos en la organización o empresa como tal. Tenemos la escalar. La escalar lo que significa es que en función a la escala como tal, la escala superior es la que tiene mayor autoridad, y las otras en función a el grado a la gradación como tal son dependientes. Entonces, esta es la máxima instancia. Debajo de esta instancia quien depende es la presidencia, y la presidencia tiene autoridad lineal ante las instancias que están a la misma altura. Equivale a decir gerencia general, gerencia administrativa, gerencia de producción y gerencia de marketing. Un poquito más adentro, ¿no? Y a su vez la lectura es que la gerencia administrativa financiera pues tiene 2 instancias que son parte de la jefatura y la otra jefatura financiera. Y la gerencia de producción, estas otras 2 como tal. Esta es la escalar específica. Esta es una lectura que quiero que tengamos la posibilidad de entender la relación de autoridad, para que ustedes pues se permitan entender o leer un organigrama que ya lo habíamos hecho. ¿Listo? A ver, es importante que entendamos que la relación de autoridad se da en función a la línea. ¿Ok? En este caso, como es vertical este organigrama, la autoridad se la lee de esta manera. El directorio es jefe de la presidencia es jefe de la gerencia general, y la gerencia general es jefe de todas estas subgerencias como tal. Esa es la lectura. Sin embargo, la presidencia tiene una dependencia necesariamente que es lineal con la Secretaría General, y estas líneas segmentadas significa que estas 2 instancias son staff o de asesoría. Por lo tanto, no tienen autoridad hacia ninguna instancia, por encima, ni por encima ni por debajo de la, sino son de asesoría a la instancia superior como tal, que es el efectivo. Acá tenemos otro nivel como tal. Sin embargo, ¿qué significa estas líneas segmentadas y punteadas? Porque la sugerencia de planificación y control de gestión, por ejemplo, tiene ese conjunto de líneas punteadas y segmentadas a partir de las gerencias como tal. Porque con esto se representa que la sugerencia de planificación y control de gestión no es jefe de ninguna de estas gerencias. Ok, miren, es sugerente, nada más ser sugerente. Sin embargo, tiene autoridad funcional, ojo, autoridad funcional sobre este conjunto de gerencias que tienen, pues, que están conformados dentro del local. ¿Qué significa la autoridad funcional? Esta sugerencia que se encarga de planificación y controlar la gestión, cuando se tenga que tomar decisiones en función a la planificación y el control de gestión, ¿ya? Quien tiene autoridad para definir todo en función a esto viene a ser esta sugerencia. Estos niveles, que miren que tienen más jerarquía que ella, que es sugerencia, y estos son gerencias, justamente, no pueden tomar decisiones inconsultas, o no pueden tomar decisiones siempre y cuando esta sugerencia no diga ok en el ámbito de lo que es planificación y control de gestión. Por lo tanto, la gerencia de operaciones también tiene una autoridad funcional, no es jefe, o sea, no tiene una autoridad lineal, sino significa que tiene autoridad funcional, que todo lo que tenga que ver por operaciones monetarias, ella es la responsable. Si acá hay un conjunto de
iniciativas o planteamientos tienen que hacerla en consulta con ella o con base a lo que finalmente ella decida. Esto tiene que ver específicamente el conjunto de lo que son la relación de la autoridad y los bienes instrumentados. Luego tenemos las organizaciones mecanicistas versus las orgánicas. ¿Qué implica específicamente esto? La organización mecanicista tiene que ver con el conjunto de los diferentes niveles jerárquicos que se tienen en una estructura. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4 niveles jerárquicos. Tenemos 1, 2, 3, 4 niveles jerárquicos. ¿Ya? Y esto viene a constituirse un área, ¿no? En esta área, ¿cuántas unidades son? Se cuenta así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta gerencia, por ejemplo, tiene 7 unidades. Esta tiene, ¿cuánto? También 7. Se cuenta incluso la cabeza. Esta puede ser la gerencia de marketing. Incluso su gerencia y otras unidades. Se cuenta. ¿Cuántas unidades tiene esta gerencia? Se cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Entonces son 7 unidades como tal. Esta organización mecanicista, pues si bien tiene mayores niveles jerárquicos, ayuda a lo que es la especialización y la asignación del trabajo. Está clarísimo la departamentalización, aunque esta es rígida. Está clarísimo la calidad de mandos, nos muestra quién es jefe de quién. Lo complicado es que tenemos que controlar a una mayor cantidad de instancias. Se centraliza el poder específicamente en delimitadas instancias. Hay una alta formalización a partir de los diferentes niveles de autoridad y hay una escasa participación más allá del nivel que les corresponde. Entonces yo participo en este nivel, pero en este nivel no se garantiza, en este nivel no se garantiza, en este nivel no se garantiza. Sin embargo, hay otro planteamiento que son las organizaciones orgánicas, que lo que se hacen es la posibilidad de, dependiendo de la madurez organizacional, de la madurez de los profesionales específicamente, lo que se hace es, mire, tener pues no más que 2 niveles, como en este caso hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 niveles, porque estas están a la misma altura, ¿no es cierto? Mira que mientras acá hay 2 niveles como tal. Entonces, acá se tiene una persona que es líder necesariamente y acá hay 2 equipos de trabajo, ¿no? No es muy relevante que haya tantos jefes, sino básicamente un conjunto de personas que por su madurez, por su amplitud, tienen la posibilidad de trabajar base a lógica. ¿Cuándo funciona esto? Cuando los equipos son multidisciplinarios, son multijerárquicos, hay un libre flujo de información como tal, gran amplitud de control, están descentralizados, hay una baja formulación y una mayor participación. Entonces la gente tiene mucho más libertad en definir y hacer cosas específicamente, porque además las personas saben lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Entonces, caramba, dependiendo de las características y los momentos de las fundaciones, pues se puede optar por esta o directamente por esta. Personalmente, yo he tenido la posibilidad de trabajar tanto en esta lógica como en esta lógica como tal. Personalmente me gusta trabajar mucho en esta lógica, ¿no? Pero bueno, hay también complejidades en realidad. Vamos a hablar específicamente de lo que es las organizaciones formales y las organizaciones informales, ¿ok? Entonces hay que entender que, por ejemplo, la organización, esto es dinámica, una organización no es estática, ocurren cosas en el entorno, ocurren cosas en el entorno general, en el entorno específico como tal, y pues la empresa tiene que responder específicamente a esto. Y es así que hay que entender que la estructura es un conjunto de elementos, un conjunto de partes que tienen que estar interrelacionados y tienen que estar pues en sintonía con esta perspectiva dinámica. Sin embargo, hay que entender que en toda organización siempre hay 2 tipos de organizaciones, la formal y la organización informal como tal. ¿Listo? Pero ¿por qué hablamos tanto de la informal? ¿Por qué hablamos tanto de la informal si acaso no es más importante no es la formalidad como tal? Sí, pero han habido incluso escuelas en nuestra profesión, en nuestra ciencia, incluso han dado más importancia a lo que es la informalidad como tal, porque muchas veces estos grupos de trabajo que se comienzan a generar al interior de las organizaciones o de las empresas como tal, tienen efectos positivos si se los administra adecuadamente. ¿Ok? Y si no se presta la adecuada atención, puede tener connotaciones negativas, ¿no? Entonces,
se denomina la organización informal aquel conjunto de personas que pues pueden tener cierto liderazgo, cierto liderazgo, uh, cierto liderazgo, cierta afinidad y que se conforman. Entonces muchas veces cuando ustedes han podido trabajar, siempre hay grupos, ¿no?, de personas que se dedican, se organizan para almorzar o para hacer deportes. Y es importante que los entendamos a estos grupos porque estos grupos específicamente son los que pueden tener una connotación positiva o negativa, por ejemplo, al interior de la empresa como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que son las organizaciones informales, nos referimos a las relaciones sociales que se dan por afinidad y de manera espontánea entre los individuos, ¿no?, de la organización como tal. Y mientras que la organización formal, estamos hablando de la estructura, de lo que está representado en el organigrama, que está estructurado o trabajado a partir de los objetivos que pretende la organización o la empresa, ¿no? Tenemos dos lógicas a su vez que tenemos que considerar el tema de lo que es la administración centralizada y la administración descentralizada, que es importante que también nosotros lo vayamos a considerar. Cuando hablamos de lo que es la administración centralizada en una organización como tal, estamos hablando de aquella posibilidad que se delega poco, se considera básicamente todo el poder de decisión para determinados mandos, ¿no? Siempre estamos escuchando hablar por ahí en los gobernadores y la alcaldía, no, esto es centralizado, todo es centralizado. ¿Por qué se hace ese tipo de comentario? Porque se aduce a que todo lo quiere decidir el Poder Ejecutivo o el órgano ejecutivo, perdón, que está acá en La Paz. A eso se refiere específicamente, ¿no? Sin embargo, cuando estamos yo aquí me voy